Buenas, ¿qué tal? Hoy traigo otra entrevista que hacía mucho tiempo que no hacía entrevistas y me apetecía mucho. Y os traigo a Isabel Anthony. Bueno, Isabel es una mujer que, por cierto, somos de la misma hornada, una hornada súper buena, la del 83. ¿Del 83? Sí. Isabel es una mujer que conocí por absoluta casualidad escuchando un podcast de Ángel Alegre, que hace unas entrevistas súper largas, pero como yo soy un poco friki de conocer gente, de conocer cómo, no sé, su personalidad, cómo se manejan por la vida, el caso es que la entrevista de Isabel me cautivó. Yo siempre digo, a esta chica hay que hacerle una miniserie o hay que hacerle una película porque de verdad lo que nos contó fue, bueno, que era todo sorpresas, pero no lo va a hacer. Oh, Dios, sí, lo ha hecho, lo ha hecho. Bueno, os voy a dejar el link de la entrevista esa porque a quien le interese vale la pena escucharla. Y además da muchos más datos por si queréis conocer a Isabel más en profundidad. Yo no me voy a meter en cosas que habló con Ángel porque de verdad está todo dicho en esa entrevista, pero sí me llamaron la atención ciertos puntos que es los que yo quería tratar con ella. Bueno, ahora le daré paso para que se presente, pero que sepáis que Isabel tiene un proyecto ahora, digamos que es el que más se está moviendo por redes sociales, que es el de Planeta Parto. Allí también me entrevistó a mí y hablamos del parto de las tres niñas. Es también un proyecto muy interesante, sobre todo para madres primerizas o para esas madres que quizá tuvieron cierta experiencia en el primer parto y querrían pues, mejorar sus conocimientos o sus opciones en los siguientes partos. O al que le interese el tema, ¿no? Incluso a ginecólogas, ¿no? O a matronas, o vete tú a saber. Entonces voy a dar paso a Isabel, que nos diga un poco cómo ella se define, qué proyectos tiene en marcha y a partir de ahí pues ya empezamos a tirar de los hilos que tengo yo aquí apuntados, si te parece, ¿vale? Bueno, Isabel, cuéntanos. Estupendo. Sí, ¿quién es Pues Isabel Anthony? muchas gracias Ana por invitarme. Espero estar a la altura de esta presentación. Tengo muchas ganas de conversar contigo y bueno, ¿quién soy yo? Pues soy una chica del 83, como dices. Nací en Canadá, pero crecí en Valencia, que fue donde pasé la mayoría de mi vida, desde los 4 hasta los 21, me parece, y luego he estado un poco dando tumbos por Europa. Ahora llevo 10 años viviendo en Barcelona. Soy madre de 3, estoy felizmente casada y he trabajado por cuenta propia desde hace mucho tiempo y ahora estoy en un momento de cambio profesional con diferentes cosas en marcha y si quieres pues entramos en ello también en esta conversación. Bueno, claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, Isabel, eso, nació en Canadá. Resulta que su padre es de Gales, donde nosotros Ujú. hemos estado viviendo también 3 años y medio. Que de hecho cuando hablamos estuvimos comentando que era de la isla esta que hay De al, Angles, sí, en el sí, norte de Gales, sí, sí. al norte, sí. Y era como, jolín, qué coincidencia, ¿no? Y bueno, estudió medicina, Isabel estudió Ujú. medicina, esto lo cuenta todo en la entrevista con Ángel, y bueno, por circunstancias de la vida se va a India para hacer determinada cosa que no acaba haciendo exactamente esa determinada cosa y ahí conoce a su pareja, empieza todas sus aventuras y yo aquí de verdad os pongo la semillita para que os pique la curiosidad y escuchéis el capítulo de su entrevista con Ángel. Pero una de las cosas que más me impactó es que Isabel, siendo muy joven, acaba al final, acabas estudiando Erasmus en Colonia, pero viviendo entre Colonia y Ámsterdam, ¿verdad? Exacto. Entonces, Sí. en Ámsterdam encuentras un sitio de bueno, una empresa, un sitio de desarrollo personal que se llama Essence, que creo que lo Exacto. conoces por tu marido. ¿Arare se llama Arare? Sí, Arale, Sí, Arare, sí. vale. Pues lo conoces por él y Essence dices que es algo que, digamos, que cambia tu vida, ¿no? O que como que asienta conocimientos, ¿sabes? Que te da un conocimiento de ti misma que te hace otra visión sobre el tema de, pues, si seguir con la medicina, no seguir con la medicina, tu vida en general. Y me gustaría que nos contases en qué consiste Essence, ¿no? Y ese curso y esa etapa de tu vida, ¿no? Vale, perfecto. Pues
Pues sí que fue un punto de inflexión y probablemente fue por muchas razones, pero yo recuerdo cuando conocí a mi marido, él había hecho esta formación en Israel, ¿no? Porque tienen varios centros y para él había sido muy significativa y hablaba de una manera tan positiva de este curso que yo decía, hombre, pues no puede ser, o sea, no puede ser tan bueno, tan perfecto, suena un poco a secta, ¿no? O sea, esta desconfianza, aunque sí que sabía que para él había sido una experiencia muy significativa también. Total, que cuando nos fuimos a vivir a Ámsterdam y sabiendo que allí también había la oportunidad de hacer este curso, pues antes o después me apunté. Era una formación completamente diferente de cualquier curso o experiencia que yo hubiera tenido antes, porque digamos que yo había venido de una familia de clase media trabajadora en España en la que se daba mucha importancia a los estudios, pero a los estudios académicos, ¿no? Pues ir al cole, sacar buenas notas, luego estudié la carrera de medicina, así que probablemente yo era una niña empollona, ¿no? Que sacaba buenas notas y que entendía esto del aprendizaje pues como el estudio con libros y la memorización, ¿no? Y aprender idiomas y educarte un poco el conocimiento muy a nivel cerebral. Y este curso era un curso intensivo, duraba 5 días, miércoles, jueves y viernes por la tarde, pero hasta muy tarde por la noche y luego sábado y domingo días enteros. Y cada día de la formación tenía como un foco distinto. Entrabas en el curso sin saber exactamente en qué consistía, pero era una serie de juegos o dinámicas en las que a ti te explicaban qué es lo que había que hacer o qué es lo que había que conseguir y precisamente por no saber mucho más, pues tú participabas de una forma muy genuina y muy espontánea, tal y como tú lo entendías o tal y como tú lo sentías en ese momento y después de hacer ese ejercicio, pues se comentaban las experiencias, ¿no? O ampliaban un poco que viéramos las diferentes formas de participar del grupo. Y a través de ese aprendizaje experiencial, pues o sea, a mí me voló la cabeza porque fue como una oportunidad de mirar quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi forma natural de entender las cosas? ¿Cuál es mi manera natural o automática de relacionarme con mi entorno, de expresar lo que quiero? Hasta dónde funciona y en qué lugares no funciona y solo ahora me estoy dando cuenta de que no funciona y por qué. Y entonces era como muy divertido porque estos juegos y dinámicas, ¿no? Se nos pasaba el tiempo volando, pero también muy transformador. ¿Y cuál nos podrías decir que fueron unos de esos clics que te hizo la mente en concreto? Un ejemplo. Pues, a ver, recuerdo dos y fíjate que de esto hace por lo menos 15 años, pero yo diría que para cada persona el momento wow es distinto, ¿no? Porque cada uno venimos con una mochila, entonces para algunas personas quizá el momento más importante era el primer día, pero sí que había como una especie de escalones, ¿no? Donde ibas avanzando, quitando capas y que la cosa se intensificaba. Así que para mí recuerdo que en el día 4 y el 5, el sábado y el domingo, vinieron dos momentos muy importantes. En dos ejercicios que no voy a explicar cómo son ni qué hay que hacer, por otra vez, ¿no? Esta idea de que si alguno de los oyentes acaba haciendo este curso de Essence en Ámsterdam, que también lo hacen en inglés, que lo pueda vivir de forma genuina, pero el ejercicio del sábado tenía mucho que ver con la pregunta de qué es lo que quiero de verdad. Y yo estaba en un momento de la vida de oportunidades, ¿no? Y claro, quizá tenía, no sé, 23 o 24 años cuando hice este curso y no sé si es una pregunta que nos hacemos en muchas etapas de la vida, pero esa es una muy típica, ¿no? Cuando
entras en la veintena y estás decidiendo, quizá ya has pensado que quieres ser a nivel profesional, pero como que te estás conociendo, y esa pregunta de qué es lo que yo quiero de verdad, tenemos una lista larga de cosas en cualquier momento, ¿no? Es como quiero esto, quiero esto, quiero esto. Tenemos todos nuestros objetivos, pero el conectar profundamente con cuál es el faro, la luz de guía individual y propio de cada uno es súper potente, ¿no? Porque es como que le da sentido a todo lo demás. Y llegar a esa respuesta el sábado para mí fue como wow, ¿no? De qué fuerte y qué fácil, qué sencillo, ¿no? Esto siento que no me voy a olvidar de ello. Es una fuerza que ahora ya puedo arrastrar en todas mis decisiones. Y luego, el domingo, el quinto día, tuve una experiencia que fue muy diferente, que no fue tan a nivel individual, sino a nivel grupal, con un juego en el que nos pusieron en grupos de 5, éramos unos 80 o 100 en el curso, nos pusieron en grupos de 5 y nos dieron como unas piezas de puzzle que había que resolver, ¿no? Y nos dijeron, pues hay que hacer así y tal, y esta es la forma en la que se resuelve el puzzle, esto se puede hacer, esto está prohibido, poneos a jugar, ¿no? Y tenéis 15 minutos o lo que fuera. Y recuerdo que como que en mi grupo, limitados por las reglas, había como una cierta frustración de que queríamos hacerlo de una forma, pero rompíamos las reglas y nos llamaban la atención, y entonces teníamos que pensar en maneras creativas de conseguir el objetivo. Y finalmente lo conseguimos a tiempo. Y entonces era como, mira qué bien, ya lo tengo hecho, ¿no? Mi grupo ya está. Y continuó pasando el tiempo, íbamos mirando, ¿no?, como los otros grupos de personas pues seguían con esa frustración de que no habían encontrado la manera. Y acabó el juego y a través de las experiencias que compartimos después, yo me di cuenta cómo yo había definido que mi grupo, el que teníamos que tener éxito, era mi grupo de 5, pero que nunca había pensado en el grupo completo, ¿no? Que había pensado no solo en mí, pero sí como en mi unidad, la unidad mínima, la que nos habían dicho de estos 5 son tus compañeros, ¿no? Estos 5 sois un grupo, pero realmente también éramos un grupo 80, y dentro de este grupo de 80 había otros grupos de 5 que se había agotado el tiempo y que no habían conseguido resolver el puzzle, y que a mí ni se me había pasado por la cabeza que el tiempo también continuaba para mí, que no me tenía que quedar cruzada de brazos en plan, pues nosotros ya estamos, porque había gente a mi lado que no estaba y les podría haber echado una mano. Y esa lección me caló súper hondo, porque vi también otros momentos, otras situaciones en mi vida en las que no somos tan afortunados las personas que nos toca la lotería de nacer en el primer mundo, y somos conscientes de que tenemos muchas ventajas y que hay gente a nuestro lado o lejos que no tiene tantos privilegios. Y a mí también me enseñaron de pequeña a que las cosas me importen, ¿no? Y a ser solidaria y tomar responsabilidad, pero entendí que siempre hay algo más allá, ¿no? Que siempre hay algo más que puedes hacer, que está en tu mano, que no va a tu costa, es simplemente que tú te sientes satisfecho con lo que has hecho, cuando podrías estar haciendo más, no te costaría nada. Eso fue muy, muy significativo. Madre mía. Y es que para mí eras, o sea, eras precoz en ese sentido, porque tú dices, no, esa pregunta nos la hacemos muchas veces en nuestra vida, por ejemplo, la de ¿para qué, qué queremos, ¿no? Y tal. Sí, pero hasta cierto punto no te la haces en serio, no sé, no te la haces en serio, porque como que una persona, yo me imagino, por ejemplo, alguien que estudia medicina con tu edad, que, bueno, pues que tú ya tenías unas circunstancias diferentes, convivencias que habías tenido, ¿no? Pero esa pregunta del para qué o qué voy a hacer o qué quiero, si ya está estudiando medicina, si ya tiene una casa, sus padres están en Valencia, sus amigos, no sé qué, ¿sabes? Como que tira para adelante y no se plantea más. Yo creo que también eso fue debido a tu entorno en el que estabas viviendo en ese momento, ¿no? Y a tu, bueno, a tu personalidad quizá también, porque a mí, yo cuando lo escuché me acuerdo que decía, madre mía, pero si tenía 20 y poquitos años y ya estaba haciendo ese tipo de cosas que de verdad
es que el cerebro creo que se acaba de desarrollar como a los 25 o algo así. Leí una vez, pues, sabes, que te habías como adelantado, estabas ahí como, me pareció súper precoz, eso es lo que pensé, ¿no? Porque si yo he tenido esos momentos, que también los he tenido, y es como tú dices, que te los vas repitiendo durante toda la vida, como también para chequear, ¿no? Un poco cómo estás, qué quieres, cuando empiezas a sentir ciertas incomodidades te lo vuelves a replantear, ¿no? Sobre todo las personas que trabajamos por cuenta ajena, también hay que decirlo, pero es como, sí, como yo no me lo empecé a plantear hasta mucho más adelante, hasta que tuve realmente lo que hablamos de hecho en la entrevista de los partos en su día, hasta que realmente tuve una experiencia muy frustrante con mi primer parto, ¿no? O sea que yo ahí... Ay, en ese punto puedo decir que si echo la mirada atrás, creo que gran parte del mérito fue apuntarme a los scouts de niña, ¿no? ¿no? No era muy niña porque me parece que hay grupos que se empieza con 4, 5, 6 años y yo creo que fue con 12 o así que un grupo de amigos de mi clase me invitaron a ir de acampada de fin de semana con ellos, ¿no? Con su grupo de scouts y dije, pues vale, suena divertido. Y me lo pasé tan bien que continué en el grupo, ¿no? Pues eran encuentros todos los sábados y luego había una acampada por trimestre y luego la larga de verano. Y yo creo que es una combinación del espíritu scout con el grupo concreto en el que yo estaba que tenía una magia especial, ¿no? Desde el grupo de compañeros hasta también los monitores que eran responsables de que no nos hiciéramos daño o nos cayésemos por la montaña haciendo tonterías. Creo que o sea, creo que la filosofía Scout transmite valores que son estupendos, como por supuesto el respeto por la naturaleza, ¿no? Y la curiosidad, el compañerismo, el servicio al compañero, la ayuda a los demás. Hacíamos diferentes proyectos, ¿no? Y hacíamos en estas acampadas, no era solo ir a pasear a la naturaleza, sino era dejarla también mejor de la que la habíamos encontrado, hacer algunas dinámicas o reflexiones y luego compartirlas en el grupo, hacer teatritos, que yo recuerdo era una de las cosas que más odiaba, ¿no? Pues nos decían, esta noche en la velada hay que hacer un sketch, cada grupo de 3 personas, y cada uno vais a tener que crear un guión con un zapato, una linterna y no sé qué, y, ¿sabes? Y había que desarrollar la creatividad y te sacaba constantemente de fuera de tu zona de confort. Y siempre he atribuido mucho mérito, desde luego también a mis padres que hicieron una labor estupenda, pero estas experiencias con Scouts me llevaron mucho en esa dirección, ¿no? De tener una cierta madurez y de mirar más allá de lo que tenemos aquí delante de las narices. Y ahora que estoy diciendo esto, pienso, tengo 3 hijos y ninguno va a los Scouts, así que yo me tengo que espabilar para apuntarles y que tengan esas mismas experiencias. Oye, pues sí. Pero bueno, pues ánimo con apuntarle a los scouts, porque mi experiencia es, chicas, ¿os queréis apuntar a esto? No. ¿Os queréis apuntar a aquello? Ya, No. Y yo, "Che". ya. Niños de pandemia que quieren estar en casa cómodamente. Oye, pues no lo había pensado, pero quizás sí. El caso, sí, yo lo achaco a los movimientos de casa de, sabes, que al final las muevo tanto de un lado para otro Sí, que luego en el día a día ellas lo que quieren es una rutina estable sí. y Tu zona controlada. segura, ¿verdad? Que es en casa. Sí, sí, y bueno, y por ahora no se quieren apuntar por el tema del idioma, porque dicen, mamá, ya tenemos mucho alemán en el colegio, hasta que no lo hablemos no queremos más. Pero bueno, Sí. todo se dará. El caso es que sí, puede ser que efectivamente lo del tema de los scouts, yo no lo conozco porque mi hermano estaba apuntado también, pero tampoco estoy muy metida, pero tú tienes una curiosidad, un no quedarte con la norma estricta, ¿sabes? Oye, al final, ya te digo, por lo poco que te conozco, pero lo que tú contabas en aquella entrevista, yo decía, esta chica no se queda tranquila o digamos que no, su mente no se queda tranquila haciendo no lo que todo el mundo hace, sino como que lo que se espera o lo que está estipulado. Como que si tu mente pensaba otra cosa o veía otras posibilidades, allá que iba, ¿no? Y
es la sensación que me dio porque, bueno, acabas el Erasmus y estás, bueno, te montas un catering con la gente del curso, para dar de comer a la gente del curso cuando tienen los cursos, te montas un catering para poder vivir en Ámsterdam. Luego, no sé si llegas a ejercer un poco, no recuerdo muy bien, ejerces un poco la medicina en un Un hospital. año. Sí. Al final acabas, resumiendo, otra vez en Barcelona, bueno, casada y con un hijo, otra vez en Barcelona abriendo una escuela de venta, ¿no? Y que yo le veo como una venta consciente, como una venta, ¿sabes? En valores, basada en valores, no una venta de, pues, hazte rico haciendo esto y esto y esto con mi método, no sé qué, sino con algo un poquito que tiene, bueno, pues que tiene esas semillas de desarrollo personal, de coherencia, ¿no? De valores. Cuéntanos un poco, o sea, intenta resumir esa fase de por todos los trabajitos que vas pasando. Os recuerdo que era la típica estudiante de medicina que estaba haciendo un Erasmus, típica entre comillas, y que nada, que al final eso, que si catering, que si ahora me meto luego también de voluntaria en Essence, que si luego ejerzo un año, que si, y luego acabo en Barcelona con una empresa de ventas. ¿Cómo se come eso? Vale, pues bueno, ¿cómo fue esa ruta en esa dirección? Claro, yo creo que todas las experiencias suman, ¿no? Y nos van guiando, nos van dando información. Y el catering, que fue mi primera experiencia emprendedora, nació fruto de la necesidad, no de un espíritu emprendedor, no un deseo de hacer algo por mí misma, sino porque necesitábamos pagar las facturas y mantener un poco la flexibilidad de horario. Yo todavía estaba estudiando la carrera, así que no podía trabajar por cuenta ajena con el modelo tradicional. Y, y fue una experiencia súper divertida que fue, diría, incluso mejor de lo que esperábamos y sobre todo quedé infectada del virus del emprendedor, ¿no? Hubo algo en mí que dijo, bueno, pues una vez has trabajado por cuenta propia, ya como que ves que tiene sus retos, por supuesto que sí, muchos, pero no hay techo de cristal, ¿no? Y además es muy estimulante y muy divertido. Entonces, ciertamente acabé la carrera y no me sentía segura como para abandonar esa dirección profesional y me costó un año en el que estuve trabajando en una clínica oftalmológica eh, mm, mm, sentirme cómoda con la idea de que estudiar medicina, incluso si no ejercía, no había sido una pérdida de tiempo y que la decepción que les iba a causar a mis padres no sería para nada, ¿no? Que yo podía hacer algo bueno y algo significativo, pero que sería distinto de trabajar en un hospital. Eh, cuando montamos el catering, claro, como teníamos relación con esta empresa de formación, de Essence, de los cursos de desarrollo personal, y ellos tenían continuamente nuevos grupos haciendo los cursos, pues claro, fueron uno de nuestros clientes indirectos, pues no nos pagaba Essence, sino que nos pagaban los mismos participantes porque no tenían una solución mejor, de hecho, así que fue una buena oportunidad. Y teníamos otros clientes también para los que hacíamos eventos. Y claro, el contacto cercano nos hizo ir desarrollándonos también dentro de esta empresa con diferentes roles de liderazgo, porque como dices, hacíamos trabajo voluntario, esto es mi pareja y yo, los dos, asistiendo como equipo en los cursos, aprendiendo cuáles eran su forma de organizar la formación a nivel logístico, a nivel equipo. Es que hacía falta bastante operativa para montar esas formaciones. Y después también en la promoción del curso, porque esto era, no diré pre-internet, porque hace 15 años sí que había internet, pero no había el marketing online que había ahora y tenía sus diferentes estrategias para visibilizar las formaciones, darse a conocer y conseguir que la gente se apuntara. Y yo creo que eh, en paralelo el trabajar, digamos, por cuenta ajena para Essence, entendiendo toda la estructura que requería hacer funcionar un negocio y también estar con nuestro propio negocio de catering y
para hacerlo con éxito, ir haciendo formaciones, ¿no? Pagando cursos en diferentes escuelas para aprender marketing, para aprender ventas. Todo esto me hizo estar cada vez más ilusionada con el mundo del emprendimiento, ¿no? Y ver cuánto hay por aprender, cuánto hay por experimentar, qué divertido es aprender algo, implementarlo, ver que funciona, seguir con ello, ver que no funciona, pues abandonarlo o modificarlo. Y hubo otra empresa muy significativa que se llamaba Open Circles. No sé si ahora todavía existen, porque me parece que los dueños se mudaron a las Canarias precisamente, pero ellos eran israelíes y tenían una empresa en Holanda en aquel momento y hacían también formaciones y eran como de un business university, cursos estilo americano también intensivos de marketing, de gestión, de ventas. Todas estas formaciones las hacíamos para aplicarlo en nuestros propios proyectos, pero a través de esas experiencias, claro, yo pasé de tener un poco mentalidad funcionaria, porque yo iba para funcionaria, con un enorme miedo a venderme, ¿no? A transmitir el valor de quién era yo o de mi trabajo, de escaquearme de todas esas situaciones en las que había que hacer un pitch o que había que negociar con un cliente del catering pues, las condiciones del servicio. Es que lo pasaba fatal al principio y tuve que superar esas barreras, empezar a entender cómo yo podía encontrarme cómoda dentro de ese modelo, ¿no? A cambiar mi mindset en relación a la venta y aprender habilidades que me resultaran coherentes para vender con valores y con eficacia. Entonces, claro, cuando decidimos venir a a Barcelona, España, en 2010, finales de 2010, teníamos la intención de reemprender, de empezar otro negocio y hacerlo transmitiendo todo esto que habíamos aprendido de desarrollo personal, habilidades de comunicación, habilidades de marketing para pequeños negocios, todo aquello que habíamos estado practicando en los 6 años anteriores y hacerlo con el modelo de formación de Essence, ¿no? Digamos que eso es lo que cogimos de Essence. También es verdad que enseñábamos marketing y ventas, pero había mucho fondo de autoconocimiento dentro de las formaciones, pero sobre todo ese modelo de cursos intensivos, concentrados en un fin de semana y que fuesen no teóricos, sino experienciales. Hicimos esa combinación, lanzamos el primer curso, yo creo que fue en octubre del 2011 y ese fue nuestro arranque. Estuvimos, digamos, 11 años o 10 años, porque esa etapa también te diré que ha terminado a finales del 2021. Ah, que ha terminado. Uh-huh. Vale, Ahora estoy pues metida en otras cosas. claro, pues bueno, impresionante porque, ¿sabes lo que más me gusta? Que al final tú dices, no es que Isabel haya sido una persona que haya estudiado marketing y ventas desde que era, pues eso, de la universidad o haya estudiado publicidad y bueno, y por ende, pues a lo mejor haya acabado poniendo cursos, ¿no? Sino que al final ha sido bueno, la vida en la que te ha dicho esto es lo que hay, tienes que aprender a hacerlo, pues como tú decías, de repente tenía que vender y no sabía, me daba vergüenza, me daba miedo, no sabía cómo hacerlo, me he ido formando y he ido superando esas barreras. Y al final eso es tú lo que enseñas. O sea, nuestras debilidades las convertimos en nuestras fortalezas y al final vosotros sois capaces de dar ese servicio o habéis sido capaces de dar ese servicio que, bueno, duró lo que tenía que durar, pero ahí estuvo, ¿no? Porque también pasasteis una pequeña crisis, volvisteis a remontar y bueno, y hasta el día de hoy, supongo que le despediríais, le diríais gracias por todo lo que nos habéis dado y ahora Exacto. vamos a hacer otra cosa, ¿no? Exacto, ahora empieza la siguiente etapa de nuestra vida. Es verdad que puede ser que, a ver, las debilidades se convierten en fortalezas, yo creo que cuando inviertes en transformarlas, ¿no? Eso, Porque sí. también yo pienso que lo que está por encima de todo es ofrecer valor, ¿no?
a veces podemos enseñar cosas mientras las vamos aprendiendo porque compartimos nuestro proceso, pero en el momento en el que queremos decir, mira, yo te sé enseñar cómo hacer esto, yo creo que es importante el estar ya allí, ¿no? En cierta medida, ¿no? Que no sea una aspiración propia, sino que de verdad has llegado a ese punto, pero el convertir las debilidades en fortalezas y en una metodología fue resultado de ese trabajo, ¿no? De que quizá una de las cosas que mucha gente me dice, wow, Isa, esto me llama la atención con respecto a ti, es como la rapidez de aprender algo y ponerlo en práctica. Decir, bueno, esto lo está haciendo no sé quién y lo puedo leer de un libro, leer o escuchar de un podcast o ver en un vídeo de YouTube y tengo como mucha urgencia de decir, a ver, ¿esto cómo lo podría utilizar yo? Y no me lo pienso demasiado. Entonces, esta acumulación de pequeñas experiencias te va dando tu propio bagaje, ¿no? Y entonces, el bagaje a lo largo de los años se convierte en algo que tiene un montón de valor y de peso. Claro, efectivamente. Bueno, y entonces cuéntanos cómo estás ahora, en qué tienes las manos metidas ahora, Isabel. Bueno, pues mencionabas el podcast Planeta Parto, ¿no? Que fue también otro contacto que hemos tenido tú y yo previa a esta conversación. Entonces, ¿qué es este proyecto de Planeta Parto? Pues nació un poco como outlet creativo, digamos, porque como resultado de la pandemia, yo creo que empecé a escuchar muchos podcasts y me di cuenta que era un formato que encajaba muy bien con mi momento vital, ¿no? De ir escuchando conversaciones mientras voy haciendo otras cosas o mientras estoy con mis hijos, pues están entrenando y yo estoy en la grada o lo que sea, pues era un formato estupendo que conocí a partir de 2020 y durante la pandemia lo disfruté muchísimo, ¿no? Así que, claro, yo pensé, bueno, me gusta mucho escuchar podcasts, ¿qué podcast podría hacer yo, no? Ahí están mis ganas siempre de que algo que descubro, pues lo quiero hacer yo también, pero hasta que no tuviera una buena idea, pues tampoco tenía mucha urgencia. Y fue como medio año después que me compré una formación americana de marketing online un poco para pulir algunas cosas que yo estaba haciendo en mi negocio de formación de marketing y ventas. Y mi intención al comprar ese curso era pues fijarme sobre todo como en los módulos del final, ¿no? Los que son como las técnicas super samurái que te dan al final, ¿no? Y lo primero suele ser como más las bases y lo introductorio. Yo no tenía intención de hacer el curso desde el principio porque como que lo primero ya lo había trabajado muchas veces y ya sabes, lo primero de estos cursos pues es pues, cuál es tu temática, quién quieres que sean tus clientes o tu audiencia, cuál es tu valor añadido, qué es lo que vas a ofrecer, qué es tu propuesta de valor, todas estas preguntas que te haces al principio al montar un proyecto. Pero por alguna razón decidí, bueno, pero me voy a escuchar estos módulos y así veo cómo lo hace la formadora. Y mientras estaba escuchando, yendo a la oficina, yo creo que era en el módulo 0, me vino como una revelación. Me acordé de algo que me había pasado por la mente más de una vez, pero que no había tenido salida en ese momento. Y era que empezando cuando yo me quedé embarazada por primera vez, ¿no? de mi primer hijo, el descubrimiento del mundo embarazo y parto como experiencia transformadora. Tuve la suerte, supongo que fue una suerte, de estar embarazada mientras vivía en Ámsterdam y de caer por esa suerte en un sistema muy respetuoso en el acompañamiento del embarazo y del parto. Y claro, ahora en retrospectiva digo suerte, pero tengo que decir que la primera visita que fui a la matrona, estando ilusionada de estar embarazada y tal, me preguntó, bueno,
¿a ti qué te gustaría? O sea, ¿cuál es tu intención? ¿Parir en el hospital o parir en casa? Y yo casi me caigo de la silla porque no me esperaba esa pregunta Dios. de ninguna manera. Yo, ¿qué? ¿En casa? ¿Pero qué? O sea, me imaginaba sangre por las paredes y los techos y lo veía como una cosa. Claro, yo venía de estudiar medicina y de venir de España, de un sistema donde el parto eh, se, se, se se entiende como un proceso médico-quirúrgico y que tiene que estar como muy controlado en un ambiente hospitalario. Y luego de ver las típicas películas, ¿no? Donde la embarazada se pone a gritar y todo ocurre muy rápido y con mucho caos. Entonces, Sí. cuando me preguntó esto, dije, no, 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 en el hospital, por supuesto. O sea, ¿dónde si no? Y aún así esa pregunta plantó una semilla y claro, tenía como varios meses para entender de dónde venía esa pregunta, porque ella de forma muy respetuosa me dijo, sin problema, aquí en Holanda las mujeres pueden elegir, pero sí que es verdad que el 70% de las mujeres aquí eligen parir en casa si tienen un embarazo de bajo riesgo, porque tenemos un sistema que lo apoya para que la seguridad esté en el mismo nivel y de hecho las experiencias son mejores. Así que si te quisieras informar con respecto a esa opción y hacerme cualquier pregunta, o sea, me lo dejó caer ahí muy bien y claro, mi curiosidad, pues empecé a leer libros, no sé qué. Total, que a través de una experiencia propia, que tengo que decir, pero no voy a entrar en más detalle por no alargarlo eternamente, pero al final di a luz en el hospital. Quise hacerlo en casa y por mis circunstancias no pudo ser, pero tuve un parto en el hospital como si fuera en casa. Es decir, que no me tocó nadie, nada, y no me hizo falta ni un ibuprofeno. O sea, Ya. fue una experiencia preciosa con un primer bebé y luego el segundo y el tercero nacieron aquí en España. Y para mí esas tres experiencias han sido muy, muy potentes a nivel individual. Y yo creo que muchas mujeres, cuando tenemos una buena experiencia y nos da ese subidón, es que hay como esta sensación o este deseo de esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Esto que esto sea posible, por lo menos se tiene que saber. Sí. Porque si no se sabe, no se puede conseguir fácilmente. Pero bueno, este es un deseo que, como digo, como que me había venido a la mente varias veces, pero no había rebotado en nada concreto. Y fue cuando pensé en el tema podcast y cuando haciendo este curso me planteé la pregunta de cuál sería mi temática y cuál sería mi audiencia, como que se me juntaron las tres cosas y me dio ahí un rayo en la cabeza y pensé, ya está, voy a hacer un podcast de relatos de parto. Y no necesariamente es de partos de baja intervención o de partos en casa o de partos que se podrían llamar naturales o de partos así o asá, sino un podcast de relatos de parto de todo tipo, de forma que las madres que lo escuchen, las mujeres que, bueno, pues muchas están embarazadas, pero no todas, como decías, también lo escuchan ginecólogas y otras personas que trabajan en la asistencia al parto, que las personas que lo escuchan puedan descubrir pues qué pueden sentir, qué pueden esperar y qué pueden exigir cuando den a luz a sus bebés. Y a través de historias contadas en primera persona puedan informarse, puedan superar miedos o preocupaciones y puedan descubrir por las experiencias de otras que ni siquiera son en sí mismos consejos, ¿no? Pero es cada mujer habla de qué le ocurrió a ella y qué pensó y de qué hilos tiró y qué recurso le resultó útil y escuchando, sabes, desde la comodidad y la intimidad de tus auriculares, pues te vas conformando un poco tu propio universo de qué quieres tener y sabes qué preguntas hacer, ¿no? Y sabes en qué momento te puede interesar pedir una segunda opinión o quizá buscar un segundo hospital donde las estadísticas mm, prometan mayor posibilidades de que las cosas sean como tú quieres, en vez de tener mucho miedo, cerrarse
y pensar, bueno, pues me sacarán al bebé y lo importante es que todos, ¿no? Que el bebé y yo esté sano, pero no pensar en el día y luego que acaben ocurriendo cosas que te generan una herida profunda, que es, tengo que decirlo, una experiencia que tienen demasiadas madres en España. Así que ahí es donde nació Planeta Parto. Y como decía, era como un proyecto creativo, una cosa que yo quería hacer como hobby y que entendía que, bueno, pues me iba a costar unas horas al mes y que lo podía hacer combinándolo con mi trabajo y con la faceta de madre. Y lo empecé con mucha ilusión, pero tengo que decir que lo estoy disfrutando incluso más de lo que me había imaginado. Ya llevo casi 70 episodios y es un proyecto súper, súper, súper bonito. Qué guay, se te ve súper contenta, la verdad es que se te ve ilusionadísima, se te ilumina la cara. Sí, 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 es súper guay. El otro día estaba hablando con mi marido y diciéndole, es que, de hecho, una de las cosas que me gusta de este proyecto es que las mamás que lo escuchan, de hecho, no tienen que hacer mucho más que escucharlo para, para ir teniendo una transformación, ¿no? Porque hay otros ámbitos en nuestras vidas que, bueno, aprendes una cosa, pero si luego no te pones a trabajar y a hacer ejercicios o a implementar cosas concretas y a hacer tus propios experimentos y práctica, pues como que no se queda solo en teoría. Pero estoy viendo por los mensajes que me llegan, ¿no? De simplemente mamás que me dicen, bueno, pues me he escuchado todos los episodios o me he escuchado unos cuantos episodios y me siento de otra manera, ¿no? O estoy menos preocupada, me siento capaz, o me escriben después de sus partos diciendo que el episodio no sé qué, con no sé quién, pues en el momento en el que yo estaba dando a luz, me vino a la mente y lo que ella decía me dio tranquilidad o me dio la lucidez para hacer esta otra pregunta o para frenar un poco, para acelerar, ¿no? Es súper guay. Yo lo veo también como eso, información, porque al final el parto es algo que es lo que tú decías. Muchas personas es como, es algo médico, ¿no? Es algo, que me lo quiten, que me lo saquen, que me lo hagan, ¿no? Y como que tú está la madre como un ente pasivo casi, ¿no? Y vivido desde esa manera, si sale todo bien, bien. Pero si no sale todo bien, puede ser, bueno, pues por ejemplo en mi caso, puede ser algo que de verdad te deje una huella física y psicológica, o que simplemente sea como una puerta que se abre que luego te hace pasar por un proceso un poco más fuerte, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que a mí me encanta escuchar historias de las personas, es algo que desde pequeña, o sea, yo no le llamaría cotilla, porque no es como un cotilleo de ir solamente a las cosas al amarillismo, sino de verdad me interesa la gente y lo que hace la gente y cómo lo hace. Entonces, a mí me viene la información con las personas o con las cosas del día a día por lo que he escuchado de esta curiosidad de la psicología de las personas. Yo soy una psicóloga frustrada, entonces al final es como, ¿no? Lo que sé de cómo tratar a las personas, de cómo empatizar a las personas, de cómo conectar a las personas, no me viene de porque yo haya estudiado esto, sino porque yo me he interesado por todo eso. Yeah. Entonces, igual que a esas mujeres les vienen esas conexiones, ¿no? O sea, que como a mí me funciona igual, me lo creo que a esas personas les vengan Sí. esas conexiones, porque yo digo, es que al final es lo que tú dices, cuando tienes curiosidad y empiezas a investigar y empiezas a intentar a querer conocer de un determinado tema, pues te pones eso a escuchar conversaciones, entrevistas, no sé qué, y luego te vienen las conexiones a la mente Sí, cuando te tienen que venir, ¿no? exacto, Y en el tema exacto. bueno, pues del parto, que además son momentos muy complicados a veces, Intensos. pues Sí. seguro que les ayudará más de una. Ya te digo, gente que esté por parir y gente que a lo mejor ha parido, incluso quiera dar sentido a lo que le ha sucedido. Exacto, exacto. Tengo mamás que me escriben y que están embarazadas, tengo mamás que escriben y que acaban de tener a su bebé, otras que lo han tenido hace tiempo, pero quieren como, bueno, quizá entran porque tienen curiosidad o porque son entusiastas de los relatos de parto, pero que a través de la historia X
cierran sus propios círculos, ¿no? O sea, como que dan otro sentido a sus experiencias e incluso si no van a tener a más hijos, consiguen cerrar la etapa porque hay algo, claro, hay algo, lo que tú mencionabas, ¿no? Como que queremos que el bebé esté bien, ¿no? Y que nosotras estemos bien, pero no acabamos de entender que, que estar bien no es solo que el bebé esté sano y que nosotras, digamos, a nivel físico nos podamos recuperar pues, de más o menos intervención en un periodo razonable de tiempo. Es que es un entorno en el que la vivencia marca profundamente, ¿no? O sea, este podcast no es un espacio per se para criticar al modelo médico y por supuesto que no tampoco a decir, bueno, pues los médicos lo hacen mal, porque creo que hay un trabajo fabuloso en nuestra asistencia sanitaria, pero sí que es verdad que no se contempla este lado emocional y que muchas mujeres sufren violencia obstétrica que básicamente mm, son, son momentos en los que las mujeres se sienten ninguneadas, infantilizadas, ignoradas, humilladas, obligadas a aceptar algo con presión o con miedo o con amenazas o incluso con comentarios de burla, ¿no? Bueno, pero tú vas a ser de esas, ¿no? Cosas que son realmente feas y que esto se transforma con una combinación de varias cosas, pero una de ellas, y creo que en ese sentido el podcast puede ayudar, es enseñar a las mujeres a ser más exigentes, que desde luego que el primer nivel o sea, nuestra primera expectativa tiene que ser que el parto sea seguro para el bebé y para nosotras, pero que el sentido de la seguridad, sobre todo para nosotras como mujeres, va más allá de que te den antibióticos si hay una amenaza de tener una infección o que te den epidural si te aterroriza el dolor. O sea, tener un parto seguro significa que se respeta y se apoya ese proceso natural que tú estás viviendo con sus tiempos, con las necesidades físicas, emocionales y mentales de la mujer en ese momento. Así que esa es una de las patas importantes, ¿no? Que las mamás seamos más exigentes, que cuando algo no nos cuadre no tengamos miedo de preguntar, de pedir explicaciones, de pedir segundas opiniones, de simplemente decir, dame un momento para que me lo piense y no tomar una decisión que luego quizá nos vayamos a arrepentir. Esto es una pata importante y luego hay otras en las que claro, desde que me he sumergido en este mundo he descubierto muchas otras entidades, organizaciones, personas, ¿no? Influencers que están haciendo un trabajo extraordinario para que la experiencia de parto de las mujeres en España sea mejor. O sea, desde la asociación El Parto es Nuestro, como personas como Ivone Olza, que escribe unos libros estupendos, Comadrona en la Ola, que tiene una comunidad fabulosa en Instagram, pero que ¿no? verdaderamente están transmitiendo un mensaje en torno al parto muy distinto del que se ve en las películas y que ayuda también a poner un poco de presión en que el sistema acoja a las mujeres de una forma diferente, que no tengamos los ginecosaurios que sienten o piensan que el parto lo hacen ellos, ¿no? El parto lo hace la mujer
El parto lo hace la mujer y si acaso el bebé también, ¿no? Los protagonistas son ellos. Sí. Y la mejor forma de atenderles está estudiada y escrita en un montón de informes internacionales y de estudios que demuestran con evidencia científica que esto hay que hacerse así. Y no es coherente con los protocolos de algunos sitios, así que hay que cuestionarlo y hay que presionar y hay que aprender nuevos modelos de asistencia. Escribo un libro, Isabel. Pero vamos. Quizá algún día, sí, sí. Y también diré, claro, que este podcast que empezó como un proyecto hobby, que le dedico todavía ahora unas horas al mes, cuando dejé de estar dedicada a la formación, a Ventamax, y se me abrió más tiempo, y viendo que esto es un mundo que me apasiona y que hay mucho por hacer. Ahora mismo lo que veo como una siguiente etapa donde yo me quiero sumergir es en este espacio de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, porque, claro, empezó con un podcast que es la creación de un contenido, pero al hacer eso también hay un poco como de ver qué es lo que están haciendo otras personas, qué se ha hecho ya, quiénes lo están haciendo, qué hay todavía por hacer. Y entonces es como que se van ampliando los círculos de influencia, ¿no? Yo he ido viendo iniciativas chulísimas y una de las cosas que he descubierto que me hacen más ilusión es un mundo que se llama, bueno, que son las startups de Femtech. Son soluciones tecnológicas que dan solución a diferente problemática de la salud sexual y reproductiva de la mujer, ¿no? En diferentes fases. Y esto pues es todo el paraguas de menstruación, contracepción, fertilidad e infertilidad, que me parece también un mundo súper importante, el embarazo, parto, la menopausia, la detección precoz y el tratamiento de enfermedades como la endometriosis, el síndrome del ovario poliquístico, los cánceres de cuello de útero, de mama. Todas estas cosas nos pasan a 6,5 billones de personas en el planeta. O sea, es que somos la mitad de la población, no es un nicho, ¿no? Y claro, esto a nivel, pues diré, menstruación, menopausia, esto es como lo que nos va a ocurrir sí o sí a las mujeres en algún momento. Luego hay otras condiciones que son 1 de cada 10, 1 de cada 7. Es que 1 de cada 7 parejas ahora mismo en España va a pasar por un proceso de reproducción asistida. Significa que hay muchas mujeres que cuando somos jóvenes, pues a lo mejor te duele la menstruación, te duele la regla, pues tómate la píldora. ¿No te funciona esta píldora? Cámbiate otra píldora. ¿Tienes reglas irregulares? La píldora. ¿Quieres tener hijos? Eres muy joven. Espérate, vive la vida, sigue tu carrera profesional. ¿Quieres tener hijos y no puedes? Pues a lo mejor es que te has esperado demasiado tiempo. Anda, que llevas tomándote la píldora 15 años, pues eso va a ser un problema. Y todo esto lleva ocurriendo 40 años y no ha cambiado nada. Y me parece de verdad un crimen lo poco que se está trabajando en dar soluciones a problemas que probablemente no sean muy complejos de solucionar, y el único tema es que pues no se le ha dado suficiente importancia. Yo creo que ahora, en 2022, en los que ¿no? pues hay grandes movimientos en la sociedad de diversidad, de igualdad, de presión, pues es el momento perfecto para que también haya inversión en tecnología, en biotecnología, en farmacología, en soluciones médicas y también alternativas que no sean médicas, que nos den a nosotras una calidad de vida mejor y que no sea simplemente, bueno, pues es que estás hormonal, es que será tu momento del mes, es que tienes que vivir con ello, ¿no? Es que son problemas que
que probablemente tengan solución y que de aquí a 10 años estemos mucho más adelante. Y me encantaría formar parte de ese movimiento. Así que esas son un poco las cosas que estoy explorando ahora. Tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, de verdad, nunca lo había pensado desde ese ángulo. Siempre lo había pensado, pues eso, desde el ángulo de que se le diese visibilidad, de que si la nutrición, de que si la gente se concienciase, pero el hecho de llamar a la puerta a la biomedicina ¿no? De repente es como, anda, eso se puede. O sea, entiendo que sí por lo que estás diciendo y porque tú te Ujú, habrás ujú, informado ujú. muchísimo, seguro. Hay iniciativas súper interesantes porque, bueno, yo tengo que decir que el hilo fue porque muchas de las madres que vienen a mi podcast, dentro de su camino hacia la maternidad, tuvieron que pasar por la reproducción asistida. Mm. Y claro, a través de sus historias se me ha abierto este mundo, o quizá lo he abierto yo, ¿no? En el sentido como que he tenido suficiente curiosidad para ver pues dónde están las cosas ahí, porque España de hecho es uno de los países pioneros y En más fuertes reproducción. a nivel Sí. tratamientos de reproducción asistida, pues porque tenemos unas leyes y un conocimiento, unos profesionales que dan muy buenas soluciones. O sea, hay mujeres de todo el mundo que vienen a España a hacerse estos procesos y que consiguen hacerlo con éxito, pero es un proceso súper duro para una gran parte de ellas. Y Y es un proceso que se da cuando ya sabes que eres infértil. Estamos hablando de lo de antes, ¿no? De la prevención y todo eso. Exacto, exacto, este es el problema. Es como que muchas mujeres solo saben o solo se dan cuenta de que hay un problema cuando quieren tener hijos y Mm. no pueden. Y quizá incluso llevan queriendo tener hijos durante un tiempo e intentándolo durante un tiempo. ¿Y qué pasa? Que nuestro reloj biológico juega en nuestra contra. Y ahí la pregunta obvia es, ¿cómo demonios puede ser que un test súper sencillo como es el de la reserva ovárica, que es barato y fácil de hacer, que no se haga de forma sistemática a todas las mujeres, pues no te digo con 13 años, pero con 18, para que tú sepas si en tu caso no son 35 un poco esa edad límite, ¿no? Porque se dice a partir de los 35 años es más difícil quedarse embarazada. Bueno, pues no. Hay mujeres que a partir de los 31 ya se podría saber desde los 18 que a partir de los 31 van a tener ciertas dificultades o unos obstáculos mayores. Pues qué información tan valiosa de saber, porque además hay soluciones para prevenir un futuro problema. ¿Cómo puede ser que estas mujeres lo descubran solo con 37? Ujú. Y entonces como me enciende, ¿no? Este gap que hay entre el conocimiento y las soluciones que tenemos disponibles, pues creo que es algo que hay que empujar y que es un buen hilo del que tirar. Madre mía. Bueno, esperamos ansiosos todo lo que tengas que soltar de aquí en un futuro y te deseamos la mejor de las suertes. Seguro Gracias. que va a ser un camino súper Sí, chulo. desde luego voy a necesitar de muchos apoyos. Esto no es algo que pueda, o sea, para empezar, no es algo que se me haya ocurrido solo a mí, y hay gente extraordinaria haciendo cosas extraordinarias. Pero incluso si yo me sumo con dándole forma a las cosas que tengo en mente, pues cualquier ayuda va a ser súper bien recibida porque los grandes cambios a menudo vienen por la combinación de muchas personas aportando cada uno su grano de arena. Mm, mm. Te voy a hacer unas preguntas rápidas, si te parece. Bueno, Vale, rápidas. Rápidas según lo que contestes. Y voy a tú, ir al grano porque me eso. enrollo. Y tú conoces bueno, respondes lo que quieres y sin presión, ¿eh? Puedes decir pasar palabra, te dejo esa opción. Y ya con esto acabamos, ¿vale? ¿Qué creencias te han limitado en la vida y cuáles crees que te han potenciado? A ver, te voy a decir una muy reciente, que una persona me ha dicho eh, que las mujeres no nos lanzamos a montar startups porque nos da miedo poner a nuestra familia en una posición vulnerable.
esa es mi creencia limitante, ¿no? Es como que lo veo un megaproyecto que puede requerir tanta energía y dedicación de mi parte, que mi pensamiento inmediato es en qué sentido esto va a afectar a mi familia. Y cuando le comenté esto a una persona que está un poco en el mundo de inversión, me dijo, Isa, esto es una de las razones por las que hay pocas mujeres haciendo startups en España. Y es que os frenáis vosotras mismas antes de empezar. Así que eso fue un momento wow y una creencia limitante. Sí. ¿Y una que te potencia? Una que te haya potenciado. Eh, Pues yo creo que mis padres me transmitieron que con trabajo y con valentía se puede conseguir cualquier cosa. Y me lo creí y en mi caso me ha funcionado. Seguro, vamos, te ha funcionado, pero fetén. Porque valiente eres un rato, madre mía. Sí, señora. Vale, ¿qué te enfada, qué te da rabia o qué te hace sentir incómoda? Me enfada la actitud de it's good enough, ¿no? En inglés, traducido al castellano sería como ya es suficiente, ¿no? Con esto ya vamos bien. Un poco se podría llamar como la mediocridad, el no tener un deseo de hacer las cosas de verdad bien, el conformarse con lo mínimo. Esto me impacienta mucho. ¿Sí? ¿Y tus hijos alguno ha reflejado eso? Eh, bueno, mis hijos me pinchan en esto, ¿no? Porque a veces ellos tienen esta actitud que seguro que la tenemos todos, pobrecitos, no les tengo que tener en un, en un servicio militar. Pero sí, a ver, mi primer hijo también es una persona exigente, exigente consigo mismo y exigente con su entorno. Y, y yo ahí me reconozco, ¿no? A lo mejor yo soy en ese sentido, él es mi espejo, pero no es que venga sin coste el ser exigente con uno mismo o con los demás, pero yo no lo cambiaría por la alternativa. Ujú. Muy bien. Y la última, vale. Em, ¿Qué sientes que has querido hacer y ya ves que no te va a dar tiempo? Si hay algo, porque a lo mejor no lo hay. No, te voy a decir una cosa curiosa, y es que el otro día, estudiando no sé qué, vi que sobre la donación de esperma y de óvulos, ¿no? Pues un poco dónde están las estadísticas y cómo funciona el proceso y no sé qué, y vi que la donación de óvulos se puede hacer entre 18 y 35 años. Tengo que decir que yo nunca me había planteado hacer donación de óvulos, pero en el momento que vi que yo ya estoy por encima de esa fase y que no puedo hacerlo, pensé, ojalá lo hubiese hecho, hubiese significado quizá un montón para otra mujer y nunca se me pasó por la cabeza y ahora es tarde. No, mira, pues sí, es verdad. Vale, y ya la última que se me acaba de ocurrir y he dicho, se la voy a preguntar, no estaba segura. ¿A ti qué te gustaría que pusiese en tu lápida cuando la gente te despida? ¿Qué te gustaría que se dijese en tu funeral? Pues que dejé las cosas mejor de las que me las encontré. Bueno, pensamiento scouts, ¿no? Sí, cerramos ese círculo, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Isabel, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si quieres sacar, bueno, decir tus datos y tal, y ya con esto lo tenemos. Perfecto, pues ahora mismo el proyecto más visible es el de Planeta Parto y tienen este podcast que lo pueden encontrar en cualquier app de podcasting, en Spotify, en iTunes, en iVoox. Si buscan Planeta Parto lo van a encontrar. También en la web planetaparto.es y en Instagram también Planeta Parto. Y si me quieren escribir a mí de forma directa, que me encanta recibir emails o mensajes, pues lo pueden hacer en Instagram o me pueden escribir a isa@planetaparto.es. Muy Eso bien. sería el paraguas. Pues muchísimas gracias, Isa, por tu tiempo, por estar aquí conmigo esta mañanita de lunes. Y nada, te deseo que de verdad que te vaya todo genial, que sigamos en contacto y que nos vayas contando, ¿vale? Ha sido un auténtico placer, Ana, se me ha pasado volando. Sí, la verdad es que sí. Un beso. Un beso.